Epicentro 1, CMI. Colombia alcanza el más alto número de contagios desde cuando comenzó la pandemia. 633 nuevos recuperados, ocupadas 47.16% de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá. En riesgo seguridad alimentaria en Bogotá, temor por alza de precios. Corabastos en rebelión, parece un campo de batalla. Alcaldesa va y está reunida con los comerciantes. Eliminan IVA temporalmente para 4 sectores afectados por crisis. Eliminan anticipo de renta. Gobierno ordena alivios para arrendamientos de locales comerciales. Autorizan en Bogotá pago por cuotas de impuestos predial, de vehículos y valorización. Médicos rechazan afirmaciones de Minsalud sobre cartel COVID-19. Es una agresión del ministro, dicen. Cartagena al borde del caos por contagios. Reanudación de clases presenciales es de alto riesgo, dice FECODE. Alistan reapertura de centros comerciales en Bogotá en el peor momento de la pandemia. Gravísima situación de orden público en Vista Hermosa Meta. No cesan marchas contra Trump. Hoy hubo misa funeral en Minneapolis. El lunes sepultan a Floyd. Twitter amenaza con cerrar cuenta a Trump si sigue insultando. Otra acción policiva brutal en Miami. Maduro acusa al presidente Duque de supervisar mercenarios para derrocarlo. Ministro de Trabajo anuncia nuevo subsidio para desempleados y explica medidas en Pregunta a Yamil. Fiscal General ordena que medidas de aseguramiento no se cumplan en las cárceles. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. De las noticias falsas que han circulado en los últimos días en Colombia, hay una que es insólita. 2. Los gobernadores lanzan una campaña para ayudar a los trabajadores de la salud. 3. El defensor del pueblo formula una petición increíble. Y Miñapa, la historia de una carta sin respuesta. 1, 2, 3 y Miñapa al 100. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Colombia alcanzó un pico más alto de nuevos casos de contagio con COVID-19 en un día, 1.766 personas. Además, 42 perdieron la vida en las últimas 24 horas. Una de las cifras más altas de personas fallecidas se volvió a presentar en Colombia. En 24 horas perdieron la vida 42 personas. Las muertes se dieron en su mayoría en Bogotá, Cartagena y Barranquilla. Todas las víctimas fatales son mayores de 20 años de edad. Ya son 1.087 muertos en Colombia. También se presentó el pico más alto de personas contagiadas con el coronavirus COVID-19. Otras 1.766 personas están infectadas. Bogotá registró otros 534 casos, Barranquilla 323, Cartagena 142 y Valle 109. Vale la pena destacar que aunque el aislamiento obligatorio no ha finalizado, la apertura de algunos sectores de la economía ha generado un efecto de relajación de las medidas de distanciamiento social. El panorama no es fácil, porque se requiere disciplina por parte de la comunidad, puesto que aunque se dé por finalizado dicho aislamiento, debemos tener claro que la epidemia sigue su curso y estamos entrando en la fase de mayor nivel de impacto. Este jueves se procesaron 12.160 pruebas para un total a la fecha de 374.592 pruebas realizadas. Colombia tiene 35.120 contagiados. Al tener un periodo asintomático variable, el mayor número de personas que circulen pueden estar contagiando a muchas más personas, las cuales hoy están siendo detectadas con mayor frecuencia. La ciudad con más casos es Bogotá, son 11.782 infectados. Kennedy y Bosa las localidades con más enfermos. Atlántico sigue encabezando la lista de departamentos con más casos, son 5.403 personas contagiadas. Valle del Cauca tiene 3.996 enfermos, Bolívar 3.715 casos y el Amazonas 1.900 contagiados.
En el país vencieron el virus otras 633 personas para un total de 12.921 recuperados. Las principales centrales de abastos del país alertaron sobre la posibilidad de que se ponga en riesgo la seguridad alimentaria debido a las restricciones que han impuesto las autoridades para evitar el aumento de contagios con el coronavirus. La importancia de las centrales de abastos del país como garante de seguridad alimentaria fue discutida hoy en audiencia pública virtual en la Comisión Quinta del Senado. Allí el director jurídico de Corabastos habló de la dificultad que tienen en la central de abastos más grande del país debido al cierre de varias bodegas ordenado por el distrito. Estamos hablando, señor presidente, de cerrar 523 locales comerciales de los 5.306 que existen en la central. Por medio del viceministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el gobierno dijo que no es el momento de estigmatizar como foco de contagio del COVID-19 a las centrales de abastos. Cuentan con todo el respaldo y todo el respeto por lo que han hecho y están haciendo por garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos. De una vez, también lo dejamos claro, felicitamos el trabajo que se ha hecho en los últimos meses en Corabastos. Gerentes de las centrales de abastos expresaron su preocupación por los costos en que han incurrido con las medidas de bioseguridad y que pueden encarecer los alimentos. Y precisamente hoy en Corabastos estalló una rebelión de los comerciantes debido a que no se permite la descarga de alimentos. El producto de más de 500 camiones tuvo que ser vendido en la calle. La rebelión de los comerciantes empezó una vez arribaron los primeros camiones con la carga. Tomaron la decisión de no recibir la mercancía, las transacciones se pararon y los camiones no pudieron descargar el mercado. Las bodegas no las dejaron abrir, no dejaron abrir Corabastos. ¿Por qué? Porque les quieren cerrar 14 días. Entonces, ¿qué pasa? Todos los carros que venían del campo con toda la comida, ahí están represados. Se trataba de las bodegas 13, 21, 24 y 25, las que muchos consideran el motor de la central de alimentos. Allí se almacena y vende papa, arveja, habichuela, frijol, habas, cebolla cabezona y larga, auyama, zanahoria, remolacha, ajo y papa criolla. La seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria está en juego. Hasta el momento nadie sabe quién dio la orden de cerrar las puertas. Más de 300 camiones quedaron atrapados dentro de Corabastos y unos 500 no pudieron ingresar. La venta se trasladó a la calle y se inició una nueva guerra. Si Abastos se cierra, aquí va a haber una guerra, no es guerra del centavo, sino una guerra de comida. Deberían mantenerlas abiertas y manejar un pico y puesto, pero que se pueda trabajar, porque igual el agricultor sigue mandando su producto. El pulso en el fondo es político entre los comerciantes y la administración. La junta directiva está integrada por 4 representantes de la gobernación de Cundinamarca, del gobierno nacional y de la alcaldía de Bogotá. Los comerciantes tienen 3 puestos, pese a que tienen el 52% de las acciones. Por ahora, la central permanece cerrada y no se sabe si este viernes abrirá sus puertas para otros 800 camiones que vienen en camino y traen alimentos. Vamos a ver si es que la gente puede vivir en cuarentena sin comida o si se muere primero de COVID-19 o de hambre. Los comerciantes se han declarado en asamblea permanente y ante el inminente cierre total de estas 4 bodegas, plantean que para superar el conflicto, el cierre sea del 50%, pero para todo Corabastos. Entre tanto, el gobierno expidió esta noche un paquete de alivios tributarios para mitigar la crisis de sectores afectados por la cuarentena. Varios productos y servicios quedan temporalmente sin IVA. El decreto 789 expedido por el Ministerio de Hacienda establece que quedan excluidas del cobro de IVA las siguientes actividades: la importación de materias primas para algunos tratamientos médicos, las franquicias de restaurantes y domicilios de comida, la importación de vehículos para el transporte de carga y de pasajeros y los alojamientos y servicios en los hoteles. Este alivio tributario establecido por el gobierno para la mayoría de sectores en crisis estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, pero en el caso de la importación de vehículos, la medida regirá hasta diciembre de 2021. También se eliminó el anticipo de renta para algunos sectores que enfrentan una crisis económica. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, anunció esta noche, entre otros, los siguientes alivios tributarios para el sector turístico: exención de IVA, suspensión de sobretasa de energía, eliminación del anticipo de renta y eliminación de la contribución para fiscal.
De la misma manera, vamos a trabajar y en la próxima semana con el Ministerio de Hacienda estaremos comunicando una nueva línea de crédito para el sector del turismo, con más periodo de gracia y con un plazo mayor de la mano de Bancoldex y con las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Sabemos también que hay un sector que ha estado afectado, que es el sector del comercio y particularmente los sectores de restaurantes. Los alivios tributarios para el sector comercio y restaurantes incluyen exención de IVA a franquicias, exención del impuesto al consumo y eliminación del anticipo de renta. Y el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, anunció esta noche que el gobierno autorizó la terminación unilateral con una reducción en la penalización de los contratos de arrendamiento de los locales comerciales de aquellas personas naturales o jurídicas que hayan resultado afectadas por la crisis económica generada por el coronavirus. Una medida ampliamente debatida entre comerciantes y arrendadores de locales comerciales fue adoptada finalmente por un decreto del gobierno, permitiendo que si no hay acuerdo entre las partes, el arrendatario cancele el contrato de arrendamiento comercial con una penalización que los propietarios hubieran querido que fuera mayor. Se va a permitir temporalmente la terminación unilateral del contrato de arrendamiento con 3 principios, presidente. El primero ya estaba en el decreto 579, que significa insistir en que el arrendatario y el arrendador lleguen a un acuerdo, con una penalidad máxima que sea la tercera parte de lo originalmente pactado, buscando también facilitar este proceso, pero sobre todo con una cultura de pago. El ministro Restrepo anunció también que el gobierno ha agilizado los procesos de reestructuración empresarial para tratar de que rápidamente las empresas afectadas puedan recuperar su capacidad productiva. Y entre tanto, en Bogotá fue autorizado el pago por cuotas de los impuestos predial de vehículos y de la contribución por valorización. Por primera vez, el impuesto de vehículos se podrá pagar por cuotas. La primera será el 28 de agosto, la segunda el 2 de octubre, la tercera el 6 de noviembre, la cuarta el 18 de diciembre. Las cuotas para el pago del predial serán así: primera 28 de agosto, segunda 30 de octubre, tercera 18 de diciembre, cuarta 19 de febrero del 2021. Quienes quieran diferir el pago tendrán que manifestarlo ante la Secretaría de Hacienda antes del 30 de junio para el caso del predial y antes del 24 de julio para los vehículos. La valorización se podrá diferir hasta por 12 meses sin intereses adicionales a partir del mes de julio. No obstante, tenga en cuenta que se mantienen las fechas para el pago de contado. Predial 14 de agosto con el 10% de descuento y 11 de septiembre sin descuento. Vehículos 3 de julio con el 10% de descuento y 24 de julio sin descuento. Sigue aumentando la ocupación en las unidades de cuidados intensivos de Bogotá. Esta noche están ocupadas más del 47% de las camas. Bogotá está a punto de declarar alerta naranja por ocupación en las camas de cuidados intensivos. Hoy el indicador volvió a subir, llegó al 47.16%, lo que significa que estamos a 19 pacientes de ocupar el 50% de la UCI. Eso significa que puede estar incrementando el número de casos y por eso nos obliga a estar mucho más atentos a las medidas de autocuidado para evitar que haya una propagación y que probablemente en 15 o 20 días tengamos un número que pueda llegar al 70 o al 100% de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. La alcaldía ha señalado que en este escenario se elevaría el nivel de alerta en toda la ciudad. Esto implicaría la toma de posesión de todas las UCIs, incluidas las privadas, y la implementación de una cuarentena estricta sectorizada. En Bogotá, 316 camas están ocupadas de 670 disponibles. El pico de contagio en la capital del país está previsto para el mes de julio. Médicos especialistas en cuidados intensivos rechazaron las denuncias del ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre la existencia de un cartel del COVID-19. En este comunicado, los médicos especialistas en cuidados intensivos rechazan los señalamientos de un supuesto cartel del COVID-19. El documento rechaza cualquier declaración que de manera implícita y generalista vincule a los intensivistas del país en actos violatorios de la ética profesional. Nosotros solicitamos a las autoridades la investigación puntual de cada uno de estos casos y tomar los correctivos y las sanciones a que dé lugar. El señor ministro de Salud y el señor presidente de la República han agredido a los médicos al decir que nosotros tenemos el cartel del COVID. Exigimos respeto. La Asociación de Clínicas y Hospitales también reprochó la estigmatización.
que los señalamientos que se están haciendo sobre el mal uso presunto de las unidades de cuidado intensivo vengan acompañadas con las denuncias concretas, con los nombres propios, tanto de las personas, de los profesionales, como de las instituciones que están efectuando esas malas prácticas. Tanto médicos como hospitales consideraron injusto que el gobierno generalice con el denominado cartel del COVID-19. Por la indisciplina de la ciudadanía en Soacha, las autoridades intensificaron la vigilancia al confinamiento. La policía de Cundinamarca activó un plan especial con drones para detectar a quienes violen la medida de aislamiento y a quienes participen en aglomeraciones. 2 nuevos casos positivos de COVID-19 fueron confirmados en el Congreso de la República. Se trata de una funcionaria de la presidencia de la Cámara de Representantes y de otra del sector de la salud. Hoy fue fumigado el Salón Elíptico, que es el lugar donde se venían realizando las sesiones semipresenciales de esa Cámara. El desbordado incremento de contagiados de COVID-19 en Cartagena fue el tema principal del debate en la Comisión Tercera del Senado. El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, dijo que la heroica puede convertirse en un caos. Cartagena. El corralito de piedra y patrimonio histórico de la humanidad es una de las mayores preocupaciones del gobierno nacional por el alto índice de contagiados y de muertes por COVID-19. Seguimos teniendo un procedimiento muy críticos. Si nosotros no aplanamos esa curva de crecimiento, nosotros en 1 o 2 semanas podríamos tener un caos sobre la ciudad. Y es que según el gobierno, la indisciplina social de los cartageneros no contribuye a la contención del virus. Lo asegura la cartagenera ministra del Interior. Pero cuando salimos a tomar o a hacer reuniones o a hacer fiestas, como hemos visto todos los videos y todo lo que ha pasado en la ciudad, eso ya es otra cosa. Todos los problemas que ya existían, que heredamos, lo que encontramos, la situación y tal, todo ha sido pues ya previamente dicho. El cartagenero senador Fernando Nicolás Araujo, quien fue el citante del debate, les pidió a los organismos de control avanzar en las investigaciones por el saqueo a los recursos de la salud, que tiene en pésimas condiciones el sistema hospitalario de la ciudad. 2 patrulleros de la policía han muerto en la última semana en Barranquilla por contagio con COVID-19. El primer deceso fue el de Jaime Alberto Tutistar Villarreal, de 37 años, adscrito a la Policía de Tránsito del Atlántico. El hombre, que ya tenía neumonía, había sido confirmado como portador del virus pandémico el 26 de mayo. El segundo patrullero fallecido es Heimer Ávila Redondo, de 29 años, quien trabajaba en la Policía Metropolitana de Cartagena. Hoy los sindicatos del magisterio salieron a las calles a protestar a pesar de las medidas de restricción que impone la cuarentena. Con plantones reclamaron un mejor acceso al sistema de salud. La calle 72 en Bogotá fue escenario de una de las primeras protestas de organizaciones sindicales desde que comenzó la cuarentena. Los sindicatos del magisterio reclamaron acceso a servicios de salud eficiente, cumplimiento de compromisos pensionales, una renta mínima para afectados por el COVID-19 y el aplazamiento de la reanudación de clases presenciales anunciado para agosto. Estamos aquí diciéndole a la ministra de Educación que no existen las condiciones reales para que el 1 de agosto se inicien clases en todo el país. Estamos denunciando esta situación y estamos aquí en la protesta. En la protesta del magisterio también rechazó algunas reformas laborales. Desde mañana abrirán las puertas 6 centros comerciales en Cali. Este será un piloto para evaluar si otro tipo de comercios pueden ser reabiertos. 6 de los 17 centros comerciales en Cali serán abiertos a partir de este viernes 5 de junio como plan piloto. Los demás podrán hacerlo la próxima semana, según lo autorizó el ministro de Salud al término de una reunión que sostuvo con el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle. Para abrir la parte comercial de acuerdo con el último decreto expedido por el Ministerio del Interior. La reactivación comercial deberá realizarse bajo los protocolos de bioseguridad, incluyendo las 12 manzanas del centro de la ciudad. La reapertura como proyecto piloto a partir de mañana de algunos centros comerciales de la ciudad de Cali. Todos ellos bajo los pactos por la vida que hemos firmado. El ministro también recalcó que pese al alto número de casos positivos en el Valle del Cauca, existen buenas prácticas para la atención de pacientes y la contención de la mortalidad. También en Bogotá está listo un plan piloto para reabrir varios centros comerciales.
El plan piloto de reactivación se realizaría del 8 al 14 de junio. Sería una semana de prueba en la que 20 establecimientos comerciales reabrirían sus puertas con los protocolos de bioseguridad, que incluye el uso obligatorio del tapabocas, toma de temperatura, lavado de manos y un pico y cédula para controlar el ingreso. Para nosotros es muy importante poder dar inicio a las labores productivas de la ciudad, pero lo más importante es la salud. Y no tienen que reñir, se pueden hacer las dos cosas. La alcaldía de Bogotá será la encargada de escoger los primeros 20 centros comerciales que se reactivarían. Estarían exceptuados aquellos ubicados en las localidades de mayor contagio. Tienen los protocolos completos para poder dar inicio a sus labores. La idea es que al término del plan piloto, es decir, el 15 de junio, empiece la reactivación gradual del sector comercial en la capital. La suspensión de términos y el cierre de despachos por la emergencia por el coronavirus tienen represados 1.200.000 procesos judiciales. Desde el 15 de marzo, cuando comenzó la emergencia por el coronavirus, el Consejo Superior de la Judicatura mantiene suspendidos los términos sobre los procesos judiciales con unas 30 excepciones, incluidas audiencias de control de garantías, libertades y adopciones. La parálisis de la justicia por la pandemia ha hecho que se incremente el número de procesos que hoy en día se encuentran a conocimiento de la rama. Podríamos entonces más o menos calcular esta cifra en más de 1.200.000 procesos. La suspensión de términos con el cierre de despachos está decretada por ahora hasta el lunes próximo. Por eso el Consejo Superior de la Judicatura estudia la posibilidad de ordenar una nueva prórroga. Un proceso se demora en resolver más de 1.230 días. Sin lugar a dudas, con estos meses de suspensión, ese factor se va a incrementar, como lo vamos a ver desafortunadamente a futuro. La posible reapertura de despachos en cortes, tribunales y juzgados es respaldada por los abogados y a su vez rechazada por Azonal Judicial. Se cumplió el debate a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la Cámara de Representantes. El Centro Democrático arremetió contra la mandataria acusándola de corrupción y de clientelista. La burgomaestre se defendió y envió varias críticas al presidente Iván Duque. Los representantes de Bogotá del Centro Democrático y el Partido Conservador denunciaron a la alcaldesa Claudia López por supuestos sobrecostos en compras, contratos entregados a dedo y puestos para personas cercanas a Sergio Fajardo. Compraron 100.000 pruebas a 92.000 pesos, con un detrimento patrimonial de 4.948 millones de pesos, más de la mitad. ¿Qué negociazo? 50.000 millones de pesos a dedo por parte del IDU. Que hoy aquí vienen y de pronto defienden una alcaldía no tanto por sus logros, sino porque sus familiares y amigos trabajen ahí. La situación de abastecimiento por los problemas en Corabastos también salió a relucir. Yo quiero hacer una pregunta a usted, alcaldesa. ¿Cuántas veces la ha llamado el ministro de Agricultura a sentarse con usted? Está mirando a ver qué pasa en Corabastos, ignorando el distrito. Eso no se puede, porque el Ministerio de Agricultura no ha cumplido esa tarea. Aunque la alcaldesa Claudia López no respondió directamente a las denuncias, sí envió algunas pullas al gobierno nacional. El presidente cuenta con mi apoyo. Con lo que no cuenta es con mi hipocresía ni mi pleitesía. Es absolutamente falso que la gente en Bogotá se esté muriendo de coronavirus o de otra cosa porque no la atendemos. No es aquí un tema ni un momento de lavarse las manos, nadie. La mandataria local enfatizó que asistía como invitada y no como citada, pues su control político lo hace el Consejo y no el Congreso. Las denuncias que quieran hacer por política, los que perdieron las elecciones y todavía lo lamentan, pues yo los entiendo, yo también estaba en el Congreso. El control del Consejo de Bogotá no desaparece por una decisión de la plenaria de la Cámara. El debate duró más de 7 horas. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y ya regresamos con el desarrollo de las siguientes noticias. Colombia crea comisión para la internacionalización de su economía después de la pandemia. La Agencia Nacional de Infraestructura iniciará proceso de licitación para viaducto en la vía Llano. Continúan las manifestaciones en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Hoy primer funeral. En Estados Unidos no cesan las masivas manifestaciones por el asesinato de George Floyd. Hoy comenzaron en Minnesota los actos para honrar la memoria del afroamericano asfixiado por un policía. La indignación aumenta en Estados Unidos. Cientos de miles de personas se reunieron alrededor del país para manifestar su inconformismo por la brutalidad policial que acabó con la vida de George Floyd.
A partir de hoy comenzaron los servicios fúnebres en honor a Floyd. También habrán homenajes en Minnesota, Texas y Carolina del Norte y se harán en el transcurso de 6 días. En Minneapolis, en el santuario del campus de la Universidad Central del Norte, en medio de un silencio, se llevó a cabo el funeral privado. Una de las elegías estuvo a cargo del reverendo Al Sharpton, un luchador por los derechos civiles quien culpó a la justicia estadounidense por esta pérdida. He did not die of common health conditions. He died of a common American criminal justice malfunction. Desde Washington, los legisladores se unieron a un duelo nacional y durante 8 minutos y 46 segundos, tiempo en el que la vida de George se apagaba, guardaron silencio. Afuera, en las calles del país, cientos de manifestantes se congregaron para despedir al hombre. La violencia, desmanes y robos se vieron notablemente reducidos gracias al fuerte rechazo de los activistas a los vándalos. La autopsia oficial dice que Floyd dio positivo en una prueba para COVID-19 el 3 de abril pasado, pero era asintomático y que la causa de su muerte habría sido por asfixia y que el virus no estaría ligado a su deceso. Y a 5 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, sectores que antes apoyaban la reelección de Trump le están dando la espalda. El pueblo se ha volcado por más de una semana a las calles para exigir justicia por la muerte de George Floyd y protestar contra la decisión de Trump de militarizar las calles. Una gigantesca marcha contra la discriminación, la más grande en más de medio siglo, fue convocada hoy por el reverendo Al Sharpton, quien llamó a todas las razas a salir el 28 de agosto durante la conmemoración del aniversario número 57 del asesinato de Martin Luther King. We need to go back to Washington and stand up, black, white, Latino, Arab, in the shadows of Lincoln and tell them this is the time to stop this. A esta convocatoria se suma el rechazo de la fuerza militar al despliegue de tropas contra el pueblo. Ayer así lo expresaron el jefe del Pentágono Mark Esper y el exsecretario de Defensa Jim Mattis, y hoy fue el general retirado de la Marina John Allen quien afirmó que es una desgracia lo que pasa en el país y que esto solo sucede en regímenes autoritarios. Un importante ejecutivo de Twitter admitió que es posible suspender la cuenta del presidente estadounidense Donald Trump. La acción se adoptaría si el mandatario continúa publicando mensajes incendiarios contra las protestas por el asesinato de George Floyd. El director de Estrategia de Políticas Públicas de Twitter dijo en una audiencia parlamentaria en Reino Unido que esa red digital había tomado la decisión de someter los tweets del presidente Trump al mismo procedimiento de comprobación que aplica para todas las figuras públicas. Con casi 82 millones de seguidores, la de Trump es una de las 10 cuentas más populares en Twitter, pero el mandatario estadounidense está en malos términos con la red social porque calificaron uno de sus trinos sobre las manifestaciones como alegoría a la violencia, lo que molestó enormemente al mandatario, que firmó una directiva para retirar la protección que gozan las redes sociales sobre responsabilidades de publicación. Hoy, el director de Políticas Públicas de Twitter, al ser preguntado sobre si es posible que le cierren la cuenta a Trump, respondió que todas las cuentas de Twitter están sometidas a las reglas de Twitter, un sí en forma de política corporativa. Y la policía de Estados Unidos protagonizó otra acción violenta que quedó registrada en video. Se trata de esta grabación del arresto de un afroamericano que se opone a que lo capturen. Los oficiales lo redujeron e inmovilizaron, comprimieron su cuello también con la rodilla, como en el caso de Floyd. Brasil ya es el tercer país con la mayor fatalidad por coronavirus a nivel mundial, tras reportar más de 1.400 decesos en las últimas 24 horas. Tras 12 semanas de cuarentena en América Latina, la región vive las horas más álgidas de la pandemia con más de 1 millón de contagios. Brasil es el caso más preocupante al concentrar más de la mitad de esta infección regional al superar los 600.000 casos confirmados. Sin embargo, la fatalidad en el gigante suramericano enciende las alarmas en este foco rojo de la pandemia y tras registrar por primera vez más de 1.400 muertos en menos de 24 horas, Brasil ya tiene la tercer mayor cifra de muertos a nivel mundial con más de 33.000 decesos. Aunque este no es el único caso crítico, Perú, que se prepara para la reapertura, superó las 5.000 víctimas mortales y los 183.000 contagios. Y el Reino Unido reporta más de 40.000 muertes por coronavirus, la segunda tasa de mortalidad más alta en el mundo. El gobierno británico extendió su recomendación de evitar el uso del transporte público.
En medio de la reapertura de escuelas primarias y comercios esenciales, el Reino Unido se encuentra a unos cuantos decesos de superar la barrera de los 40.000 muertos por coronavirus, una cifra de fatalidad que a nivel mundial solo es superada por Estados Unidos, actual epicentro de la pandemia. Y pese a que los británicos se preparan para reabrir el resto de comercios no esenciales el próximo 15 de junio, el gobierno aún parece tener sus reservas y mantuvo su recomendación de evitar el uso de transporte público donde se respetan las medidas de distanciamiento social y donde cubrirse el rostro solo será obligatorio desde la otra semana. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, admitió un error de 2.700 decesos en su cálculo de fatalidad en España, que ya roza los 28.000 muertos, mientras que las autoridades confirmaron que más de 1.400 niños españoles se contagiaron desde el inicio de la pandemia y un cuarto tuvo que ser hospitalizado. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Iván Duque está al tanto del entrenamiento de mercenarios en campamentos en Colombia que planean una incursión a su país. El presidente venezolano Nicolás Maduro volvió a arremeter contra su homólogo colombiano Iván Duque al asegurar que supuestamente supervisa los campamentos de mercenarios y paramilitares que presuntamente preparan nuevas incursiones contra Venezuela. Iván Duque, presidente de Colombia, personalmente supervisa a través de jefes militares campamentos en Medellín, en Antioquia, en el norte de Santander, de grupos de mercenarios reagrupados con paramilitares para preparar nuevas incursiones contra Venezuela. Maduro aseveró que Duque, por orgullo, dijo que el plan de la incursión marítima debía mantenerse como una de las opciones, haciendo referencia a los ataques que se produjeron hace un mes. La Justicia Especial para la Paz rechazó la solicitud de sometimiento del paramilitar Salvatore Mancuso. Mancuso había solicitado que la JEP lo juzgara como un tercero civil, colaborador y financiador del paramilitarismo entre 1989 y 1997, argumentando que eran hechos ocurridos antes de su vinculación armada a las autodefensas. Los magistrados concluyeron que en esa época Mancuso ya era un miembro orgánico de la estructura criminal y desarrollaba una función continua de combate. Queda perfectamente claro que Mancuso patrulló conjuntamente con miembros del Ejército Nacional, portó armas largas, participó directamente en operaciones militares. Es decir, que desde el inicio del paramilitarismo, Mancuso ya era un combatiente y no un cómplice. La JEP no juzga a los paramilitares, quienes ya tuvieron una oportunidad de justicia transicional en el proceso de justicia y paz. De otra parte, esta noche se conoció que la JEP excluyó al coronel Jorge Plazas Acevedo, quien había sido admitido, pero al parecer incluyó los compromisos que adquirió. En Argentina, María Isabel Santos y Sebastián Marroquín, viuda e hijo de Pablo Escobar, irán a juicio oral junto al exjugador de la Selección Colombia, Mauricio El Chicho Serna, por lavado de activos provenientes del narcotraficante José Byron Piedrahíta Ceballos, cuyo testimonio fue clave para vincularlos a este proceso. La sombra de los días del cartel de Medellín persigue a los herederos de Pablo Escobar, radicados en Argentina desde 1994 y hoy en la mira de la justicia del país austral. María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo del fallecido capo, deberán enfrentar un juicio oral y público acusados de haber hecho un aporte esencial para el lavado de millonarios activos provenientes del narcotráfico. Al proceso también fueron vinculados el exjugador de la Selección Colombia, Mauricio El Chicho Serna, acusado de ser testaferro y presuntamente tener nexos con la oficina de Envigado, y 5 ciudadanos argentinos. Esto tras ser señalados por el narcotraficante colombiano José Byron Piedrahíta Ceballos, quien fue detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos, donde colabora con la justicia y reveló cómo lavaban sus millones en territorio argentino. A esta hora en Corabastos se lleva a cabo una reunión de urgencia para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento de alimentos y evitar contagios con coronavirus. William Parra, buenas noches. Detalles de lo que ha sucedido en este encuentro.
Margarita, Claudia, muy buenas noches. Pues una tensa situación se está viviendo en este momento aquí en la central mayoritaria de Abastos, aquí al suroccidente de Bogotá. Por lo menos un grupo de 500 personas se aglomera a esta hora aquí en la entrada número 1, esperando qué va a pasar en la reunión que se está llevando a cabo en el teatro de esta principal central distribuidora de alimentos. Se esperaba la presencia de la alcaldesa Claudia López, pero a esta hora aún no ha hecho presencia y los comerciantes están manifestando su molestia porque están esperando para determinar qué va a pasar con Corabastos, si se va a dar apertura o no a las puertas. Recordemos que desde ayer se encuentran represados 300 camiones al interior de la central mayoritaria y en las afueras 500 camiones también estuvieron presentes porque no pudieron ingresar a esta central de abastos. ¿Cuál es el problema en estos momentos? Hay dos posiciones que se están discutiendo en la mesa para determinar una salida a esta crisis que enfrenta Corabastos. La posición de la Alcaldía Mayor de Bogotá es presentar la siguiente solución: que se cierren las bodegas 13, 21, 24 y 25 a partir del día sábado. Estas bodegas actualmente están operando solo en un 50%. La propuesta de los comerciantes es que se mantenga una propuesta que tiene que ver con el pico y local, es decir, que un día trabajen unos locales, los locales impares y otro día trabajen los locales pares. Dependiendo de cuál sea la solución, se van a abrir las puertas de esta central mayorista de alimentos aquí al sur occidente de Bogotá y que garantiza, por supuesto, la soberanía alimentaria de la capital de la República y de otros municipios de Cundinamarca y también del Llano. Esta es toda la información y con estas imágenes de la situación que se está registrando a esta hora aquí en la central mayorista de Abasto. Regresamos, Margarita y Claudia, con más Noticentro 1 CMI. William, muchísimas gracias. Y una comisión de expertos nacionales e internacionales fue anunciada esta noche por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para que presente propuestas para un relanzamiento internacional de la economía colombiana después de la pandemia de COVID-19. La misión internacional, conformada por académicos de varias universidades internacionales y colombianas, expertos y empresarios del país y del exterior, tendrá un plazo de 6 meses para presentar las recomendaciones de una nueva estrategia de la internacionalización de la economía colombiana para cuando pase la crisis económica por la pandemia del coronavirus. Tenemos mucha confianza en que pasada esta crisis del COVID viene una recuperación a fondo, porque lo más importante es recuperar el empleo de los colombianos, recuperar esas pequeñas y medianas empresas, hacer una apuesta grande por el crecimiento y la diversificación productiva de nuestro país. El presidente Duque invitó a los empresarios y a los emprendedores colombianos a reinventar sus negocios para participar en la nueva era de la internacionalización de la economía colombiana. La Agencia Nacional de Infraestructura anunció un proceso de licitación para la construcción de un nuevo viaducto en la vía al Llano. De acuerdo con el presidente de esa entidad, Manuel Gutiérrez, el proyecto se desarrollará en el kilómetro 58, donde hay riesgo de derrumbe. Este año se adelantarán los diseños y la adjudicación del contrato para el inicio de obras en el 2021. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,50% a 1.163 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 4% a 10.400 pesos. La acción de Terpel fue la que más cayó, con una pérdida de 2,72% a 6.800 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 28.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Aprendimos que la oficina y el colegio pueden estar juntos en casa. Por eso queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco AB Villas, somos Grupo Aval.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.597 pesos con 47 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.320 pesos y la venden entre 1.420 pesos. Un euro cuesta 4.068 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 98,15 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,70 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $37.31. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $39.91. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.160 pesos. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y regresamos en minutos con más información. Ministro de Trabajo anuncia nuevo apoyo para los desempleados. Fuertes choques entre erradicadores y cocareros en el Meta. Fiscalía anuncia modificaciones en trámites de detención. Continuamos con otras noticias. Fuertes choques entre erradicadores y campesinos cocaleros ocurrieron en Vista Hermosa Meta. Hay al menos 6 heridos. Organizaciones campesinas del Meta denunciaron supuestas arbitrariedades de la fuerza pública contra quienes se oponen a la erradicación forzosa de extensos cultivos de coca. En un video publicado por Voces del Guayabero, alertaron sobre 6 heridos. Pero si yo no estoy armado, no creo por qué me tienen que disparar, porque yo no soy un hombre, ahora nos están catalogando como guerrilleros, como milicianos. Yo creo que jamás somos milicianos ni guerrilleros, somos campesinos. El ejército asegura que hubo una azonada en contra de un grupo de soldados a quienes hace varios días les impiden movilizarse. Vienen constriñendo a la población para que enfrenten mediante azonada violenta y por vías de hecho a los militares tratando de impedir el cumplimiento de este mandato constitucional. Hoy se vivieron las horas más tensas de esta protesta que se venía gestando hace una semana. El fiscal general Francisco Barbosa emitió una directiva en la que ordena a sus funcionarios pedir cárcel solo en procesos excepcionales y en los que considere que se investigan delitos graves. En este documento de 29 páginas firmado por el fiscal Barbosa, se dictan los nuevos parámetros que tendrán que seguir los funcionarios de la entidad en todo el país para ordenar detenciones en cárceles. En la directriz se deja constancia que los fiscales tienen que dejar de solicitar que las personas investigadas sean enviadas a prisión en la mayoría de los casos y según el documento los fiscales deben emplear medidas domiciliarias o no restrictivas de la libertad. La modalidad y gravedad de la conducta cometida son criterios que pueden advertir que la libertad del imputado puede constituir un peligro para la comunidad o la víctima. Utilicen alternativas a la detención preventiva intramural, como son las medidas no privativas de la libertad. Allí está la caución, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la observación de buena conducta. Que permita que las personas se defiendan en libertad, respetando el sagrado principio de la presunción de inocencia. Existen otras medidas de aseguramiento que no son tan invasivas de la dignidad humana. Para pedir la detención de una persona, el fiscal debe tener en cuenta la gravedad del hecho, así como parámetros como que esté vinculado a un grupo criminal, el número de delitos por el que es procesado, los antecedentes y si en el crimen se utilizó un arma de fuego. Pero lo importante de ella radica en que conmina a los señores fiscales delegados a probar cada uno de los elementos que determinan que una persona puede estar privada de la libertad. La medida del fiscal se da para enfrentar 2 factores. El primero tiene que ver con el elevado número de demandas contra la entidad y el segundo, el alto nivel de hacinamiento en las cárceles donde hay una sobrepoblación de 31.000 presos. La policía capturó al presunto asesino de un líder social en norte de Santander. El Dijín de la Policía y la Fiscalía General capturaron en los patios norte de Santander a alias Galillo, señalado como el asesino del líder social Alcides Tarazona, ocurrido el 6 de noviembre en Tibú, en ese mismo departamento. El detenido era buscado con orden de captura por homicidio agravado y otros delitos relacionados con su vinculación a la banda Los Pelusos. Era señalado como el actual cabecilla de finanzas de las milicias urbanas del grupo armado organizado Los Pelusos. En las próximas horas será presentado ante un juez de Cúcuta. La Policía Nacional reportó una importante disminución de los principales delitos durante el periodo de aislamiento obligatorio. Según el censo de la policía, hay una amplia reducción en todos los indicadores de seguridad. Los homicidios disminuyeron en 30%, lo que representa 700 casos menos. Las lesiones personales en 65%, el hurto en 69%, secuestro en 88% y extorsión en 40%. Que entre el 1 de enero al 31 de mayo, domingo 31 de mayo, es la cifra más baja de homicidios en los últimos
46 años en Colombia. Sin embargo, en los últimos días se han manifestado preocupaciones por casos de robos. Encapuchados, con el tapaboca, entonces así uno cómo va a saber si este es ladrón o no es ladrón. Entonces a uno que le tocó cuidarse más y irse mejor tempranito para la casa. En el mismo periodo crecieron las denuncias por violencia intrafamiliar y delitos informáticos. La policía del Cauca fue denunciada ante la Fiscalía por la familia de un joven que murió como consecuencia de un presunto abuso de autoridad. Como un caso de uso desmedido de la fuerza y discriminación racial, al igual que lo ocurrido en Estados Unidos, es calificado el procedimiento en medio del cual el joven Anderson Andrés Arboleda Montaño, de 21 años de edad, perdió la vida en el municipio de Puerto Tejada, norte del Cauca. Cuando vemos que el policía le está pegando un bolillazo en la cabeza, cuando yo salgo, él le estaba pegándole por encima de mí, le pega el otro bolillazo y fuera de eso le echa gas pimienta. La versión de los familiares indica que Anderson regresaba de dejar a un familiar cuando fue requerido por los uniformados, bajo el señalamiento de violar la orden de confinamiento. Hasta el momento no hay uniformados identificados dentro de la investigación penal. Aunque el procedimiento se dio en la noche del 19 de mayo, apenas fue denunciado por la familia de Anderson, que pide a la justicia celeridad en la investigación. Cierre indefinido en la vía que comunica a Pereira con Quibdó, confirmaron las autoridades viales de Risaralda. Una creciente del río Mapa generó que la corriente arrastrara buena parte de la calzada y desestabilizara el terreno, lo que hace que el paso de vehículos sea riesgoso. El Instituto von Humboldt advirtió que el país está perdiendo su biodiversidad por malas prácticas agrícolas e industriales. Esta alerta es lanzada en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente. Estas imágenes muestran la riqueza natural de la región amazónica en Colombia, pero estos ecosistemas únicos en el mundo están cada vez más amenazados. Si seguimos como vamos con la ampliación de la frontera agrícola, los cambios en el uso del suelo, sumado a todas las variables de cambio climático, es muy probable que sigamos perdiendo esta biodiversidad. Este es un llamado para la movilización. Una de las amenazas para estos tesoros naturales en Colombia es la deforestación, que afecta principalmente a la Amazonía en un 84,9%, la región andina en un 11,8%, la región pacífica 1,4%, la Orinoquía 1% y el Caribe con 0,9%. Ya están en marcha planes para recuperar bosques tropicales. Hoy tenemos ya la meta cumplida de impulsar las 32.000 hectáreas para restauración de áreas de bosques a través de los planes de compensación y 1%. Parte de la estrategia de protección de ecosistemas en Colombia tiene que ver con incentivos tributarios por 400.000 millones de pesos a empresas que desarrollen proyectos ambientales.